programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Pues ya iniciamos este día, son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, este jueves 12 de enero del 2023. Sí, qué barbaridad, cómo se va el año, se va en chi, va rapidísimo, rapidísimo va. Así es que sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este esfuerzo informativo. Gracias por iniciar con nosotros este día jueves y sobre todo le queremos agradecer a las personas que tienen la gentileza de saludarnos o a algunas personas que nos siguen cotidianamente y que por cierta adquisición de hábitos como el hacer ejercicio, pues ya no les da tiempo para saludarnos, pero sí nos escuchan diariamente, como es el caso de Mari Carmen Alcántara en Puebla, y ya se va al gym, no nos puede saludar porque pues ya va uno en friega apenas al asunto del ejercicio, pero muchas gracias por estar con nosotros y gracias por seguir nuestro trabajo, es un verdadero honor poder servir. Pero bueno, hoy está con nosotros Verónica Herrera. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muy bien, Eduardo, ¿Qué muchas tal gracias. las desmañanadas durísimas, va? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya estoy acostumbrada a levantarme temprano, pero ahorita fue un poquitito más temprano, pero con mucho gusto de Rinde el saludarlos día. nuevamente. Rinde muchísimo el día. Pero Sí, ya, y sí, ya a las 8 ya estás cansada. Eso sí, ya a las 8 de la noche yo ya estoy en No, calidad bueno, de bulto. no, yo decía a las 8 de la mañana. Ah, no, 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 no. Yo a las 8 de la mañana yo apenas Sí, a estoy las 8 de la calentando noche, motores. si no duermes un ratito en el transcurso del día, sí, a las 8 de la noche es una eternidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Ya son pero 14 horas así en la despierta, ¿no? Sí, en sí, sí. vivo, pero las actividades cotidianas no me permiten echarme bueno, aquí en México tenemos, viene a decir, Coyotito, un coyotito, exactamente. un coyotito. Pero bueno, si Sí. se puede hoy, me tomaré una siestecita. Tendrás ese lujo, ¿sí? Sí, porque es un lujo. Es Pero un lujo. está comprobado que aumenta la productividad, unos 20 minutos de siesta en la tardecita aumenta la productividad. Está Así le comprobado hacía, científicamente. así le hacía Churchill. Exactamente, Churchill exactamente. tomaba siestas de 5, 10 minutos y se reponía. Eso y una champaña en la mañana, no hay nada como un shot de champaña en la mañana, como No, le decía una Churchill. mimosa, que es champán con jugo de naranja, o No, un no, Bellini, no, que ¿qué es tomaba? A ver, vamos a ¿quién? ¿Qué ver, ¿qué tomaba? tomaba Churchill en las mañanas? ¿Té? Este, no, hombre, ¿cómo te? No, hombre, Pues los, no, los no, británicos toman té no, bueno, los británicos a las 5 toman té. Churchill tomaba un shot ahí no, sí, por supuesto. de whisky. Pues incluso enfrente de la reina, la misma reina o del rey, se echaba sus. Pues es que para al- aguantar al- esa presión, digo yo, no y, sé, ¿no? No y yo, conozco tanto de la, y- de la y- biografía de Churchill, pero bueno, y yo quería irme rápido hoy, pero bueno, déjame está decirle bien. que hubo un gobernador en Puebla que inventó el pulque con champaña. Como que la combinación no me... Para que no te andes con pedazos así. Pulque con champaña, que era equivalente a un desayuno, porque hay personas que dicen que el pulque le falta un grado para hacer carne, de tan No, sí, nutritivo que es el pulque, que no lo dudo, no lo pero dudo, pero bueno, yo he probado el pulque natural, a mí en lo personal no me gusta, pero ya es un fermento más burbujitas, como que, no sé, a él le gustaban. Y si usted se acuerda, nos dice quién es el nombre de ese gobernador que inventó esa bebida de pulque con champaña. Ya vamos, a ver, ¿quiénes cumplen santo hoy? hoy es el santoral de hoy celebramos a los Julianes, a Julián,
o Juliana. En nuestras búsquedas, bueno, celebramos a Julian Assange o Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un periodista y activista, a Sí, Julian Lennon, ¿no? El hijo sí. de John Lennon, A la y su mamá de pobre, Lennon, que se llama Julia, ¿no? mira, tú te acordaste, yo no lo sabía. No, yo no la conocí, me dijeron. Ok. Sí, También sí. saludamos y felicitamos a Tatiana la cantante, No, pues Tatiana Cloutier, a Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía, sí, y exactamente. Arcadio, que bueno, 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 yo no tenía presente a ningún Arcadio, pero aquí Eduardo ya es pues cómo no. No sé qué hubiera hecho Gabriel García Márquez sin Arcadio. No, bueno, exactamente. no 100 hace 100 años de años de soledad soledad, no no hubiera, sería, exactamente, no no hubiera sido sería posible. nada, no hubiera nacido sin un Arcadio de por medio, sí, sin el nombre de por medio, claro. Bueno, entonces a los Arcadios, a las Julia y a los, ¿qué? A los Arcadios, Arcadios, Julianes, Julianes, Julianas Julianas y Tatianas. y Tatianas. Muchas felicidades, muchachos, son tan amables a la una, a las dos y a las tres, por favor. Bien, esa es la Orquesta Sinfónica de Entorno al Dinero Vientos. Ahora vamos con las efemérides. Muy bien, las efemérides. Un día como hoy, pero de 1976, muere en el Reino Unido la escritora Agatha Christie. Christie fue la creadora de grandes personajes dedicados al mundo del misterio, como la entrañable Miss Marple o el detective belga Hércules Poirot. Se calcula que se han vendido más de 4.000 millones de copias de sus libros, traducidos a más de 100 idiomas en todo el mundo. Qué Y barbaridad. también, un día como hoy, pero de 1993, en París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas. La Convención sobre las Armas Químicas es el primer acuerdo de desarme negociado dentro de un marco multilateral que contempla la eliminación de toda una categoría de armas de destrucción en masa bajo un control internacional de aplicación universal. Perfecto, bueno, y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. Peso cotiza por debajo de las 19 unidades por dólar por primera vez desde febrero de 2020. México y Canadá ganan panel de controversias contra Estados Unidos sobre reglas de origen en sector automotriz. El presidente López Obrador se compromete a recibir a empresas de Canadá inconformes con política energética de México. Concluye reunión bilateral México-Canadá. Economías dispares complican la integración económica y comercial de toda América, asegura el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE. Avanza diálogo en materia de consultas energéticas solicitadas por Washington y Ottawa en el marco del TEMEC, señala el Consejo Coordinador Empresarial. México no está obligado a aceptar exportaciones de maíz transgénico de Estados Unidos si tiene preocupaciones sobre salud pública o medio ambiente, opinan expertos. SAT aumentó 10% la recaudación real anual en 2022. Michelle Friedman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, es reconocida como la mejor secretaria de turismo en el país. La Administración Federal de Aviación Civil pidió al gobierno mexicano suspender reunión sobre categoría 1 de seguridad aérea debido a las fallas suscitadas en la Unión Americana. Colaboradores de Joe Biden encuentran segundo lote de documentos clasificados. El presidente estadounidense dice que desconoce su contenido. En esta jornada estará Víctor Ortiz Niño haciendo un análisis sobre la situación del peso mexicano en relación con el dólar estadounidense, este súbito fortalecimiento del peso mexicano que da mucho de qué hablar y necesitamos analizar en cuanto a sus causas. Tendremos también a Sergio Sánchez hablando del dolo y la culpa como elementos de acusación en índole o en terrenos fiscales. También tendremos un enlace especial con Sergio Sánchez un poco más adelante porque tenemos buenas noticias en el taller que va a impartir precisamente de hoy en 8, el jueves 19 de
enero del 2023. Tendremos la presencia del doctor Francisco Madrid. El doctor Francisco Madrid, colaborador de este programa, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, que está en Cancún, y nos va a decir cómo transcurren los primeros días en materia turística para el país. También allá en Cancún están las cosas duras porque resulta que se le permite a Uber realizar viajes y esto ya se generó un problemón con quienes prestan el servicio de traslado de personas regularmente, el que no son Uber, son los taxistas regulares. Tendremos después a Kenneth Smith Ramos, ex director técnico del TEMEC, para que nos haga un balance sobre cómo sintió la reunión entre Trudeau, el presidente Biden y el presidente AMLO. Por cierto, Kenneth Smith estuvo invitado por el gobierno canadiense a tener un encuentro con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Después tendremos a Pablo Álvarez y Casa hablándonos de cuestiones económicas, análisis económico. Seguramente trataremos también el asunto del peso mexicano en su relación con el dólar. Más adelante tendremos a Mauricio Jalife haciendo una revisión del terreno de las franquicias en el 2022 y más aquí en torno al dinero. Así es que si le parece bien, vamos a recorrer los diarios en materia de circulación nacional en sus planas principales y sus encabezados fundamentales. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 12 de enero de 2023. Reforma. Da alianza al PAN mano para 2024. El PRI tendrá prioridad sobre aspirantes en comicios en el 23. Propone el PRD abrir a sociedad la candidatura presidencial. El Universal. Suman en 3 años 65,000 asesinatos vinculados con crimen organizado. De 2019 a 2021 se registró un récord en homicidios por ejecución, agresión a fuerzas de seguridad y enfrentamientos entre cárteles, señala informe de Sedena. Excelsior. Cae célula que atacó a Ciro Gómez Leiva. Son 11 implicados en la autoría material. Autoridades catearon 12 viviendas y detuvieron a un grupo criminal dedicado al sicariato, extorsión y narcomenudeo en la Ciudad de México y Estado de México, indicó García Harfuch. Milenio. Rompe Uber el monopolio de taxis en Quintana Roo y desata protestas. Tribunal dice que la app no requiere concesión por no ser considerada transporte público. Se manifiestan choferes en puntos de Cancún y alegan que ellos sí pagan impuestos. La jornada. El peso se fortalece. Cotización en menos de 19 por dólar. Logra su mejor nivel en 3 años. Exportaciones, inversión extranjera detrás de la consolidación. El Financiero. Vuelve el superpeso y rompe piso de 19 pesos por dólar. Banxico. Ayer, por primera vez en casi 3 años, el dólar cerró en 18.95 pesos. El Economista. México y Canadá ganan a Estados Unidos panel automotriz en reglas de origen. Determinan que términos del TEMEC les da la razón. El Heraldo de México. Atrapan a 11 por atentado a Ciro. Omar García Harfuch. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, detuvieron a integrantes de una célula delictiva dedicada al sicariato. El Sol de México. La ministra Esquivel sí copió. FES Aragón. La UNAM envía el caso a la SEP. La universidad argumenta que carece de facultades para invalidar el título de abogada. Reporte Índigo. Por la seguridad del espacio aéreo. Entre la saturación, la falta de un rediseño y las actividades delictivas, el cielo mexicano está cerca del colapso. La Razón de México. Olvidan PRI, PAN y PRD, agria ruptura y reviven la alianza Va por México. Va coalición por Estado de México y Coahuila. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias. Gracias. David Nieto nos recuerda que debemos de felicitar a Julián Carrillo,
la sopa Juliana, por supuesto, la sopa Juliana es importante, y Julián Soler también, el actor. Gracias. Y como vamos un poquito atrasados en la agenda, si le parece bien, hacemos una pausa. En redes sociales, durante la pausa comercial, vamos a dar lectura a la columna de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, donde habla sobre el desperdicio de la cumbre que acaba de concluir entre Estados Unidos, Canadá y México. Y regresamos ya con el clima. Hacemos una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna La cumbre del desperdicio de Carlos Loret de Mola. Podemos burlarnos de que los mandatarios invitados tuvieron que soportar más de... Podemos reírnos con los memes de sus caras durante la conferencia de prensa del aterrizaje en el AIFA, de la hora con 10 minutos que le tomó al presidente Biden llegar a su destino, de la suspensión a la bestia tras el camino brincoteado por los baches, las violaciones del protocolo. Lo de fondo es que tras la cumbre de líderes de América del Norte, el saldo para México no se ve favorable. A Biden le salió baratísimo la visita. Lo único que tuvo que ceder fue aterrizar en un aeropuerto sin autorización, concedido el capricho al anfitrión. Todo lo demás fue recibir. Primero, la ofrenda de captura de Ovidio Guzmán. 29 muertos y estado de guerra en Culiacán para poder regresar a Estados Unidos con el discurso de que algo se está haciendo para frenar las exportaciones de fentanilo, de frenar las exportaciones de fentanilo. México, que causa la muerte de más de 100,000 ciudadanos americanos al año. Segundo, la aceptación de México para que lleguen 30,000 migrantes al mes, cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, que Estados Unidos va a mandar, y quienes por condiciones políticas y logísticas son los que llevan los procesos más difíciles y costosos de repatriación. Tercero, se lleva el sí de México para sus planes de reubicaciones para empresas en Asia, lo que López Obrador entendió como sustitución de importaciones en su setentera manera de ver la economía y de semiconductores. Los tres temas, parte central de la agenda electoral del Partido Demócrata, y agregó un cuarto asunto. Ya cuando lo tuvo de frente, López Obrador no le reclamó la larga lista de supuestos agravios que desfilan en las mañaneras como parte de la propaganda oficial. Vamos, ni los de las inversiones en energía. En 2005, George Bush fue el anfitrión de la cumbre de los líderes de América del Norte, CLAN. Se anunciaba un acercamiento sin precedentes en la relación México-Estados Unidos-Canadá, una invitación a la mesa grande para nuestro país. Esta es parte de la columna de que publica El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Después de que China estuviera en gran medida aislado del mundo durante casi 3 años, las autoridades de este país anunciaron el levantamiento de varias restricciones de entrada importantes relacionadas con el COVID-19 que entraron en vigencia el 8 de enero. China ha eliminado los requisitos de cuarentena para todas las llegadas internacionales, su medida más significativa hasta el momento, a medida que se aleja de su estricta política de cero COVID. De acuerdo con los avisos del gobierno chino, por ahora planea enfocarse en facilitar las solicitudes de visa para ciudadanos extranjeros que viajan a China por negocios, empleo, estudio, visitas familiares y reuniones. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, En torno al turismo. Bien, vamos a ver de quién nos depara el clima en este día jueves, capitán.
Hola Lalo, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Pues como es costumbre, primero empezamos con Estados Unidos. El primer reporte de esta mañana pronostica la continuación de fuertes lluvias y vientos y posibles inundaciones y la probabilidad de tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes, hasta mañana viernes. La agencia asegura que existe incertidumbre, pues podría llegar un nuevo fenómeno que tome el testigo después de que el río atmosférico haya abandonado el territorio. A pesar de esto, el gobernador de California ha advertido que los expertos calculan que seguirá lloviendo al menos hasta el 18 de enero. Hasta el momento ya van 17 muertos por estas inundaciones en el estado de California. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 3 grados. En Houston, 20 grados. Los Ángeles, 11 grados. En Nueva York, 4 grados y lloviendo. En San Antonio, 17 grados. En San Diego, 10 grados. Con lo que respecta a la República Mexicana, el Frente Frío número 23 recorrerá el noroeste y oriente de México hasta Veracruz. Se asociará con la corriente en chorro subtropical y interacción con un canal de baja presión ubicado sobre el sureste de México, originarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En cuanto a las temperaturas, en Aguascalientes estamos a 5 grados, en Guadalajara 10 grados, Monterrey 20 grados, Querétaro 8 grados y en San Luis Potosí 7 grados. Para lo que es la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronósticos de temperaturas bajas en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan. En esta zona se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, mientras que la alerta amarilla fue activada para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, donde se prevén temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius. En estos momentos en la Ciudad de México estamos a 8 grados. La mínima prevista para este día, tendremos una máxima de 23 grados. Se espera un clima parcialmente nublado a partir de las 18 horas y el amanecer será a las 7:13 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias. Y recuerde usted que al mal tiempo no hay nada mejor que ponerle buena cara. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. ¿Cómo cerraron los mercados en la jornada de ayer, Verónica? Muy bien. En la antesala de la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, el día de hoy, los activos de mayor riesgo siguieron anotando ganancias en ausencia de referencias económicas relevantes. Los principales índices bursátiles norteamericanos terminaron con avances generalizados. El índice Nasdaq subió 1.76%, seguido por el Standard & Poor's 500, que aumentó 1.28%, y el promedio industrial Dow Jones, que se elevó 0.80%. Los sectores del Standard & Poor's 500 que lideraron los rendimientos fueron bienes raíces, consumo discrecional y tecnología de la información. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, también hubo un repunte de 1.65%, Viva también un aumento de 1.59% para cerrar en 1.109.72 unidades. En cuanto a los petróleos, el West Texas, un incremento de 2.89% para cerrar en $77.29 por barril. El Brent del Mar del Norte también un aumento de 2.86% para cerrar en $82.39 por barril. Y la mezcla mexicana de exportación también un aumento significativo de 3.68% y cerrar el precio en $66.24. Y el dólar, que rompió la barrera de los 19 pesos, cerró en 18.94 pesos por dólar y el euro en 20.44 pesos por euro, con información del Banco de México. Bueno, sigue perdiendo terreno el dólar frente al peso mexicano. En un momento más hablaremos con Víctor Ortiz Niño y también más adelante con Pablo Álvarez y Casa. Está en 18.92 con un ajuste del dólar de 0.02%. 18.92, se está debilitando el dólar. Pero bueno, le decía yo que tendríamos una noticia importante que indicarle a usted. Está con nosotros en vivo Sergio Sánchez. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lalo. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña hoy. Qué elegante, Chillón, para estar a estas horas, ¿no? Estás como un muñequito de pastel, cara. Pues siempre, ¿no? Casi. Lalo, pues muy buenos días. Mira, yo quisiera empezar rapidísimo para no quitar tiempo al aire,
para expresar al público una buena noticia. Pero antes de expresar la buena noticia y darla a conocer, mi intención para preparar este curso que hemos ofrecido por medio de las plataformas de Entorno al Dinero y este medio de comunicación tan importante es que nos involucremos con la situación fiscal, tal vez contributiva, si quieren llamarle así, o no pensemos tanto como el pagar impuestos, sino de cumplir. Y el cumplir es muy sencillo porque simplemente diario cumplimos con levantarnos a una hora, ir a nuestro trabajo, cumplir con nuestras actividades y tributar o pagar impuestos o tener un poquito de conocimientos fiscales o de la materia contributiva no es difícil y no es caro además, hoy que tenemos también un régimen simplificado de confianza. He de ahí la intención de nosotros como despacho personal para que las personas se involucren en este taller y además se involucren. Entonces, hemos decidido que el costo del taller debe bajar. Íbamos a emplear en principio una plataforma especial para este evento que, como todo mundo, se ha revolucionado, hemos evolucionado y en esta ocasión seguramente no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que hacer un taller normal vía Zoom seguramente y la plataforma la vamos a dejar para después, para otra situación, en otro momento, ya que para mí es muy importante que nuestro público se involucre en estos temas que son muy importantes. Este año lo consideramos muchos fiscalistas un tanto como más difícil que el anterior. Así que yo les hago la cordial invitación para que se inscriban y que el costo del taller va a ser únicamente de 250 pesos. Va a ser muy concreto y desde luego vamos a querer llamar la atención y enseñar y que aprendan las personas que se dedican no solamente a un empleo formal, sino que también tengan una micro, mediana y pequeña empresa o que no tengan actividad económica. Esto es muy importante. Bien, entonces pasa de lo que originalmente se había planeado porque se tenía que pagar los derechos del uso de la plataforma. Claro. Nos vamos ya directamente a 250 y sí podemos utilizar, por supuesto, vamos a utilizar nuestro Zoom profesional para que desarrollemos a partir de ahí el curso de hoy en noche. Entonces pasa a 250 pesos ya sin descuentos, 250 pesos raso a todos y se les da factura, por supuesto, ¿no? Claro, aquí claro, cumplimos. 250 pesos es ya con IVA incluido. Esa es otra parte que debemos también aprender, que nuestros precios ya deben incluir el IVA en el momento en el que se exige. Así dice la ley, que Es los correcto. precios deben ser con el IVA incluido, no más Así IVA, es. ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ya está, 250 incluyendo el IVA, el próximo jueves 19, en punto de las 6 de la tarde, que durará aproximadamente unas 2-3 horas, ¿no? Lo que tengas tú expuesto como materia básica, más las dudas específicas del público, ¿es correcto? Correcto. Así es, Bien. así es. Pues los espero, Sergio. por favor, el próximo jueves 19, 6 de la tarde, 250 pesos, involúcrese. No pierda la oportunidad. Es más caro pagar una multa hoy en día, se lo juro. ¿De cuánto ayer me decías? ¿De cuánto puede llegar a ser la multa? Las multas mínimas por incumplimiento oscilan desde 15,000 pesos, imagínate. A mí me reventaron una del año pasado. Bueno, ayer, el año pasado me reventaron una multa de 4 o 5 años anteriores por una supuesta omisión y me salió en 15,000 pesos, no manches, cabrón, ¿no? Salió carísima. Y después, y después me dijeron que tenía saldo a favor, por cierto, si me está escuchando José Luis Chávez, me dijeron que tenía saldo a favor, me emitieron un documento del SAT diciendo que cuándo me iban a pagar, cuándo iban a hacerme la devolución, y nunca llegó la devolución. Sí, caray. Sí, es un tema que seguramente después platicamos tú y yo, porque hay muchos casos como el tuyo y lamentablemente, pues se está presentando esa situación en el SAT y hay que resolverlo de alguna forma. Pues sí, pues digo, yo no emití la carta, lo emitieron ellos y bueno, estimo que a lo mejor tuvieron algún problema, no quiero mentar madres ni nada por el estilo, simplemente le digo que bueno, a mí me dijeron que me iban a regresar un dinero y nunca me lo regresaron, porque además muy puntualmente decía, ¿qué día iba a caer el depósito en mi cuenta número y cosa que nunca sucedió. Bueno, hasta el momento no ha sucedido, Muchas gracias, Sergio, eres muy amable. A tus órdenes, Lalo, hasta luego y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo lo que nos apoya, Sergio, gracias. Por supuesto que no nos vamos a enriquecer, ni Sergio ni nosotros con los 250 pesos, no creo usted que vamos a pagar el servicio, algún servicio y algún remanente quedará para cacahuates, pero
Ese no es el propósito es, como bien nos señala Sergio, servirle a usted. Víctor Ortiz Niño, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bien, Después de una afortunadamente. pausa, vamos a ver por qué este peso está tan fortachón. Desde luego, además, hay alza en los mercados accionarios. ¿Por qué? Bueno, después de una pausa. En la pausa vamos a dar lectura en la columna de Francisco Garfias. Dice, tiempos difíciles para Claudia. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vámonos. Garfias. Tiempos difíciles para Claudia. ¿Qué hacía la jefa de gobierno en Michoacán cuando se produjo el accidente en el metro? Le preguntaron en la sesión de la Comisión Permanente al diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, quien realizaba en tribuna una férrea defensa del comportamiento de Claudia Sheinbaum durante la tragedia de la línea 3. Desconcertado por la pregunta, contestó de bote pronto. Fue a dar cátedra de cómo ejercer los recursos. El autoengaño sabe muy bien que la corcholata consentida de López Obrador andaba en campaña para el 2024 en las tierras de Lázaro Cárdenas. Tardó 3 horas en llegar al lugar del accidente. La realidad no tardó mucho en desmentir al diputado de Morena. Un nuevo incendio se registró ayer en la estación Politécnico de la línea 5 del metro. En las redes sociales se difundieron videos con imágenes en llamas de la parte inferior de uno de los vagones. Los usuarios se vieron obligados a desalojar la estación por la humadera. A pesar de la evidencia, la dirección del metro de la Ciudad de México habló de una ponchadura de llanta, pero eso no alcanzó para el control de daños. El hashtag El Metro de la Muerte fue tendencia en Twitter. En la sesión de la Comisión Permanente, la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, hizo el recuento de las 4 accidentes que han ocurrido en el metro desde que Sheinbaum llegó a Palacio del Ayuntamiento. Presentó un punto de acuerdo en el que solicita la comparecencia de la jefa de gobierno para que explique qué pasa en el metro. Si no quiere hacer su trabajo, que renuncie, pidió. Esto es parte de la columna Arsenal de Francisco Garfias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Te escuchamos, Víctor. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. En los últimos días, Auditorio y Eduardo, hemos visto cómo los mercados accionarios y el peso han estado ganando terreno. ¿Cuál es el punto en común y por qué? Básicamente, la variable básica se llama inflación. Y en este caso, estamos hablando de la inflación de Estados Unidos, la cual se va a dar a conocer su nivel al mes de diciembre a las 7:30 del día de hoy. Si recordamos, llegó esta inflación a niveles del 9.01 allá por junio del año pasado. En noviembre cerró a 7.1 y en diciembre se estima que baje a 6.5%. Esto involucra entonces, como hemos comentado, que ya la inflación a nivel mundial, y en el caso específico de Estados Unidos, tiene una clara tendencia a la baja. Esto tiene varias implicaciones. Primero, trae mayor atracción hacia inversiones de riesgo, trae mayor certeza sobre hacia dónde van las tasas de interés, que si bien van a seguir alzando, van a seguir subiendo, no van a tener el mismo ritmo de crecimiento. De esta forma, podemos esperar que la próxima alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que se va a dar el 1 de febrero, sea solo de 25 puntos base y que la tasa de interés de referencia de la FED llegue a niveles de aproximadamente 5%. Actualmente está en 4,5%, lo cual involucra 2 alzas de 25 puntos base o 0.25%. ¿Y esto qué involucra? Desde luego, que entonces
el elemento de descuento para las inversiones de riesgo es menor. Y también involucra que en el caso de Estados Unidos, la inflación ya para 2023 llegue a niveles de 3.8 y 4.5%, lo que involucra, junto con los datos que se han dado a conocer en Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos podría tener una recesión ligera y no tan fuerte como se anuncia o como se ha estado comentando muchas veces en los últimos tiempos. Bueno, ¿qué otros factores están incidiendo sobre la apreciación del peso? Recordemos, es un balance entre entradas y salidas de divisas. En este caso, podemos decir que ha habido más entradas que salidas de divisas, y entonces esto afecta a los mercados cambiarios. Al haber mayor oferta, el precio disminuye. Y es lo que hemos estado viendo en el tipo de cambio. ¿Por qué? Se está estimando que en diciembre se estima una entrada de dólares debido a la compra de deuda gubernamental, aproximadamente de 1.500 millones de dólares. El ingreso de remesas, aproximadamente 5.000 millones de dólares en diciembre, y desde luego entrada por lo que es el nearshoring o relocalización de fábricas cerca del mercado, es decir, cerca de Estados Unidos. El nivel muy difícil de determinar, pero se estima que también puede ser de forma importante. Adicionalmente a esto, debemos recordar que se tienen unas buenas finanzas del gobierno federal en cuanto a su manejo macroeconómico. El nivel de deuda anda sobre el nivel del 49% con respecto al PIB, lo cual es bastante manejable. Se han estado realizando prepagos de deuda a nivel internacional y a nivel local. Además, se han estado difiriendo o reestructurando deudas, lo cual baja la capacidad o el pago que se tiene que realizar por su servicio de deuda, es decir, por los intereses. Todo esto involucra que se va a mantener, al menos en el corto plazo, la calificación de la deuda gubernamental, lo cual da certeza a inversionistas extranjeros. ¿Y hacia dónde va el tipo de cambio? Primero, está aproximadamente en 19.81 pesos por dólar, si no me equivoco. En ese momento, entonces... Perdóname, de una vez te lo digo, ya que me lo mencionas. Ahorita te digo con precisión en cómo está el peso frente al dólar estadounidense. Está en 18.91, 18.91. 18.91, sí, perdón, ya me equivoqué. 18.91, lo cual involucra que está llegando a sus niveles mínimos. Probablemente se detenga aquí una vez que se sepa el nivel de inflación de Estados Unidos en aproximadamente una hora, y entonces podría regresar a los niveles de 19.30. Difícil que lleguen niveles de 18.50. Tiene su probabilidad, pero yo lo veo difícil. A 18, definitivamente no lo veo. Yo creo que más bien se van a dar en los niveles 19, 19.30 en el corto plazo, y sobre todo va a tener volatilidad en lo que resta del año para cerrar sobre niveles de 20.50 pesos por dólar este año. Eduardo de Auditorio. Bien, pues ya es importante que los elementos que tú señalas que explican por qué el peso está tan fortachón, ya sabemos, no es que nos estemos haciendo las cosas de maravilla, sino han confluido una serie de factores que finalmente influyen para que el peso mexicano frente al dólar estadounidense esté fuerte, se mantenga muy estable, incluso gane terreno frente al dólar, aprovechando que el dólar frente a muchas otras divisas en el mundo se deprecia, eventualmente se deprecia, y eso hace que gane más terreno el dólar frente al peso. Te mando a saludar Maribel Toro Gayol. Muchas gracias. Parte importante de tu equipo de Flans. Gracias, muy amable. Gracias a todos por poner atención a este espacio. Con mucho gusto. Recordemos que dentro de lo que estamos viendo en 2023, como hemos comentado, una variable básica se llama inflación. Y hay que estar siguiendo su evolución, tanto en Europa, Estados Unidos y México, Eduardo y Auditorio. Y gracias por los saludos. Hasta luego. Gracias a ti, gracias Víctor, gracias, hasta la próxima semana, muchas gracias, muy amable, gracias. Cuídense Ahora mucho. Vamos ahora con Sergio Sánchez en su colaboración cotidiana hablando de los papeles que ocupan tanto la culpa como el delito, como elementos del delito fiscal. Público que todas las mañanas nos acompaña en este programa y espacio.
Les agradezco su presencia. Compañeros en el estudio, los saludo. Hemos hablado de lo que es un delito y un delito fiscal. También me refería a los delitos de cuello blanco e identificamos quienes participan en un delito fiscal. Y esto es porque estamos todos expuestos a la comisión de un delito, y esto en conocimiento o sin conocimiento del mismo, por lo que hoy hablaré del dolo, que se conforma de dos elementos, conocer y querer, algo que se conoce también como cognitivo y volitivo. Este concepto se encuentra contemplado en el artículo 9 del Código Penal Federal, que dispone: obra dolosamente el que, conociendo los elementos de tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. La culpa, en cambio, es la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. El Código Penal Federal señala: obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó, siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Para cometer un delito fiscal se requiere saber y querer el resultado. Por ello, solo se puede cometer un delito de manera dolosa. Es imposible que un juez condene a alguien por un error o negligencia en sus actividades fiscales. No haga caso omiso de estos comentarios. El SAT está ansioso por recaudar. Nada más considere este dato. En la Ley de Ingresos de la Federación, los accesorios tienen un 40% del porcentaje de recaudación, y los accesorios son las multas y los recargos, esto sin omitir los créditos fiscales que están en negociación y gestión de cobro. No se exponga, involúcrese, es por bien de todos. Soy Sergio Sánchez y agradezco su atención. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y bueno, aprovechamos para despedir a las plataformas que tienen la gentileza de tomar nuestro mensaje y reproducirlo a sus respectivas audiencias. Pero Mucho gusto en tenerlos nuevamente aquí en torno al dinero. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. así rapidito, en Fast Track. Órale. Eso. Saludos a los compañeros que están allá en el piso 40, haciendo que las cosas sucedan. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y después nos vamos a iniciar la lectura de la columna de Sergio Sarmiento en el diario Reforma, hablando del parlantín. Esto es En torno al dinero, Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento, que publica en Reforma y que titula hoy El Parlanchín. Escribe: lo suyo realmente es hablar. El presidente López Obrador soltó este 10 de enero una respuesta de 28 minutos, llena de digresiones y divagaciones, a una pregunta de la reportera Sara Pablo. Se alargó tanto que impidió a Joe Biden responder a las preguntas que le dirigió la periodista mexicana. No es que AMLO haya recurrido a ese largo discurso para evitar que Biden tocara el tema de la captura de Ovidio Guzmán o el del fentanilo, sino que padece simplemente de incontinencia verbal. Dice Sarmiento: este 10 de enero, ya con una demora importante en la agenda de la Cumbre de Norteamérica, se ofreció la habitual conferencia de prensa final de los mandatarios. Después de las presentaciones iniciales, se procedió a las preguntas y respuestas. El acuerdo era que un reportero de cada país hiciera una pregunta. Cuando tocó el turno a la mexicana Sara Pablo, esta le hizo 2 a Biden y una a López Obrador, pero AMLO tomó el micrófono y no lo soltó en 28 minutos. No respondió nunca a la pregunta de la reportera sobre migración, pero ofreció un sinuoso monólogo que dejó a Biden y a Trudeau, como relató Bloomberg, moviéndose incómodamente en sus podios. Al final, Biden solo comentó que respondería después las preguntas de la reportera mexicana, que AMLO no le había dejado contestar. López Obrador habló a borbotones de las becas para ninis, el Tren Maya, el programa Sembrando Vida
el fentanilo, los migrantes, los daños que ocasiona el vapeo e incluso los guapos personajes con joyas de las series de televisión sobre el narcotráfico. Los gestos de asombro y sonrisas de pena ajena de Biden y Trudeau fueron reemplazados poco a poco mientras avanzaba el larguísimo discurso por muestras de incomodidad y aburrimiento. El presidente ni siquiera se preocupó porque la información fuera correcta. Afirmó, por ejemplo, que el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos ha bajado gracias a sus programas sociales. La Customs and Border Protection de Estados Unidos, sin embargo, tiene otros datos, ya que reporta que el número de mexicanos detenidos en intentos por ingresar ilegalmente a la Unión Americana ha aumentado de manera brutal con el gobierno de López Obrador. Y hasta aquí esta primera parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó recientemente una venta de 816.700.000 pesos por la marca mexicana de aviación, así como otros bienes como el centro de adiestramiento, 2 simuladores, un edificio en Guadalajara y un piso de otro edificio en la Ciudad de México. El objetivo del gobierno federal con estos bienes y marca es la creación de una aerolínea que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El presidente espera que el proyecto se concrete a finales de 2023, iniciando operaciones de esta nueva aerolínea junto con el Tren Maya. Ambos proyectos serán operados por la misma empresa que será parte de Sedena. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Le solicito al doctor que tenga la gentileza, el doctor Francisco Madrid nos está escuchando, que ponga su teléfono, doctor, si eres tan amable, de manera horizontal, no vertical. Te agradezco mucho para que sí, porque entonces eso hace ganar bien y aprovechar la pantalla completa. Muchas gracias, estamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te veo muy primaveral, me imagino que estás en Cancún. Estamos recibiendo el día en Cancún, Eduardo. Ah. Doy testimonio de que es un lugar maravilloso. Sí, caray. Como dirían por ahí, no es por presumir, pero la vista de la habitación es maravillosa. Sí, no ahora la puedo sí que compartir en este momento. Sí, ahora sí que tienes vista al mar, ¿verdad? Ahora sí tengo vista al mar, es lo único que sucede cuando uno viene a trabajar acá, tiene vista al mar. Pero es formidable lo que pasa en este destino. Es un privilegio estar ahí, es un privilegio a nivel de talla global, es un privilegio de talla global. Y tengo entendido que por ahí hay una bronca muy fuerte entre los conductores de los taxis convencionales con respecto a las personas que están trabajando con la aplicación de Uber, ¿no? Es correcto. Yo creo que lo habíamos referido ya hace lo habíamos referido, semanas, el año pasado, y aparentemente hubo una definición en estos días. Ayer veía en redes sociales que finalmente se había dado la autorización para el uso de esta modalidad, y bueno, pues habría que esperar la reacción de quienes se sentirán afectados por ella. Como todo en estas cosas, pues hay aspectos positivos de la medida y aspectos retadores de la medida, ¿no? Oye, ¿eso afecta el turismo? Afecta, a ver, a mí me parece que la competencia siempre beneficia al turismo, ¿no? Y eso es, digamos, en términos generales, lo que uno buscaría, siempre y cuando esa competencia se ciña a un terreno de competencia precisamente, pues parejo, ¿no? Cuando das demasiadas ventajas a algunos actores, pues entonces no estamos en un terreno parejo, como sucede con el caso de las rentas estas vacacionales en casas, habitación. No voy a decir el nombre de las plataformas, pero seguramente el auditorio sabrá a cuáles me refiero, que pues gozan de una serie de beneficios, digamos, inequitativos en comparación con la
hotelería tradicional, que no me parece mal cuando tú rentas una capacidad ociosa, una habitación, quizás algunos días del año, una segunda vivienda, pero cuando haces esto un negocio y tienes 2, 3, 4 propiedades, o como alguna persona tiene en México, más de 400, pues ya tenemos un problema serio de esa inequidad de condiciones, ¿no? Claro. Me parece que hay mucho que avanzar en los temas. A mí me encanta la idea como usuario de poder tener la opción que yo quiera. No digo que una sea mejor o otra que sea peor, sino la que mejor se acomode a las cosas, ¿no? Creo que uno de los eslabones débiles de la cadena en estos destinos es precisamente el transporte local. Siendo razonablemente bueno el autobús, yo cuando estoy en Cancún con frecuencia utilizo ese como medio de transporte porque me parece una buena opción. Me veo forzado a utilizar el taxi, a veces me conviene, a veces no me conviene, y ya me gustaría tener otras opciones. Yo creo, insisto, Eduardo, que la competencia es lo que nos gustaría tener en este sector. Bien. Oye, ¿cómo sientes el inicio del año en materia turística? Yo creo que es un poco temprano para saber qué es lo que va a pasar. Mi sensación no cambia con relación a lo que estábamos viendo al final del año, que es un muy buen semestre inicial y probablemente el segundo semestre ya con muchos más retos por un conjunto de factores. Eventualmente un entorno más recesivo en Estados Unidos o al menos de desaceleración económica, y segundo, pues el regreso de muchos competidores a la arena turística. Nos hemos beneficiado de la salida de ellos, pero estarán de vuelta y cada vez están regresando con más fuerza, y México dejará de beneficiarse de esa condición y del otro lado sin tener los instrumentos para digamos, atenuar el efecto de las noticias escandalosas, sin tener recursos para incentivar la demanda, etcétera, etcétera. Ayer circulaba en uno de los chats empresariales más importantes pues una nota de Fox News muy, muy triste, diciendo que México es un paraíso de la inseguridad y de los cárteles, ¿no? ¿Cómo haces pues para atenuar estas cosas? Pues generando noticias positivas, atendiendo a los medios, etcétera, y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, eso podría, digamos, complicar el segundo semestre. Yo creo que por ahora deberíamos sentarnos para escuchar noticias, digamos, muy positivas, muy festivas del momento que está viviendo México, y parte de ello es cierto, sin descuidar, me parece, sin desviar la atención de que sigue habiendo retos enormes en el sector. Esta es una actividad que le genera muchísimos beneficios a México y por tal razón, pues deberíamos, como dirían las abuelitas, procurarla un poco más, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos más importantes del turismo mexicano, de la actividad turística nacional, no solamente hablando de la parte nacional, sino también obviamente la internacional, en este año que está iniciando, Francisco, doctor? No, pues tú me dirás de dónde quieres escoger. Si hacemos una radiografía, digamos, de bote pronto, en la parte de geopolítica internacional sigue prevaleciendo, digamos, las repercusiones del el conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania, que provoca presiones inflacionarias y un reacomodo de los flujos turísticos. Tenemos un tema en la región americana donde al menos 3 de los mercados más importantes para México están en problemados. Perú y Brasil por razones de geopolítica, de política interna, mejor dicho. Perú fue ya el año pasado el 6º mercado más importante para México, no es un tema menor. Brasil es el 7º mercado más importante para México, y luego tienes Argentina, que derivado de los temas de política, pues trae la economía completamente
afectada, ¿no? En el tema económico creo que lo que más preocupa es inflación, y de la mano de la inflación una política monetaria restrictiva, lo que hace que las economías se desaceleren, ¿no? Y eso, en el entendido de que el turismo es un gasto que realizas producto de tener ingresos disponibles en el bolsillo, pues también supone una afectación, ¿no? En la política interna, pues digamos, incremento, esta crispación en el discurso político, pues no es un buen signo para una actividad que requiere, digamos, estabilidad, ¿no? Es un desaliento a la inversión tener un ambiente de negocios como el que podrías tener, ¿no? Del otro lado, bueno, pues tienes otras amenazas, digamos, muy importantes, y con esto concluyo, pero que me parece a mí que no son de carácter coyuntural, sino estructurales. Una es la inseguridad y la imagen de violencia asociada a esta, y dos, tiene que ver con el tema de cambio climático, que me escucharás y ofrezco una disculpa a ti y al auditorio, porque seré reiterativo a lo largo del año, de que este es el tema más importante, sí, ¿no? Y del que no estamos respondiendo con la velocidad suficiente. Déjame referirte a algo que creo que tengo la impresión de que eso ya te lo había comentado y lo había comentado al público al aire, pero bueno, vale la pena recordarlo para aquellas personas que no lo hayan escuchado. Yo recuerdo que me fui a Cabo San Lucas, si no me recuerdo, invitado por un hotel que ha incorporado una cantidad importante de ecotecnologías vinculadas al cuidado del medio ambiente, entre otras tratamiento de agua. O sea, prácticamente no tiene agua de desperdicio, todo lo recicla y lo mete o al jardín o a la alberca, le da una pasada, y también cuestiones de sol, cuestiones de energía solar. Bueno, ha incorporado varias tecnologías, ecotecnologías, que le permiten certificarse en una categoría de cuidado del medio ambiente que, según recuerdo, en esa época era el único hotel en México que había logrado esa certificación internacional. Y la verdad es que yo quedé impresionado con la cantidad de personas que iban al hotel a ver. O sea, ya el hotel había hecho un tour a las personas que iban y querían saber a ver cómo funcionaba el asunto, les llevaban a los sótanos para que vean los filtros, todo eso, hacía un tour, y me llamó la atención que tanta gente del turismo fuera a preguntarle al hotel, oiga, nos podrían enseñar, ¿no? Y el hotel da asesoría a otros hoteles que quieran incorporar esas. Simplemente en los focos se llevó no sé cuántos millones de pesos cambiando los focos por focos LED. Déjame, si me permites, Eduardo, concluir mi comentario esta ocasión con un comentario de humor negro que me viene a la cabeza a propósito de lo que dices. Hace unos 15 años hubo precisamente aquí en Cancún una reunión sobre cambio climático, ¿no? Y digamos las consecuencias que vendrán si no tomamos acciones. Cuando le reportaron al secretario de Turismo, entonces Rodolfo Elizondo, los resultados de la reunión, para hacerlo de manera gráfica, le dijeron: señor secretario, en algunos años, si no tomamos acción, Cancún se quedará sin playas, pero tendremos playa en Mérida. De ese tamaño son las cosas, porque el cambio climático trae como consecuencia el incremento en los niveles de los mares y la desaparición de las zonas costeras, y esto podría desaparecer o por lo menos verse muy afectado. Qué barbaridad. Bueno, doctor, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, que tengas un excelente regreso. Nada que agradecer, y si me dejas, pues dejamos una imagen para el auditorio. Buenos días. Ándale. Ahora sí, y nada más que postal, ¿qué hay? ¿Qué echado a perder? Te das mira más, híjole. No, hombre. ¿Qué pecado habrás cometido para que Dios te castigue de esa manera, caray? La dura vida de los licenciados en turismo. Muy buenos días, Eduardo. Gracias, doctor, te agradezco mucho. Bueno, qué envidia estar ahí en esas posibilidades. Kenneth, imagínate qué padre poder trabajar desde un lugar así, ¿verdad? Híjole. Sin duda alguna. Padrísimo, uno que está encerrado todo el tiempo.
La verdad es que es un privilegio el turismo y sobre todo esa zona del Caribe mexicano, qué maravilloso. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos permites? Vamos a una pausa e iniciamos contigo. Por supuesto. Muchas gracias, Kenneth. Gracias. En la pausa comercial vamos a seguir dando lectura a la columna de Sergio Sarmiento que habla del parlanchín. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Gracias. Continuamos con lo que escribe Sergio Sarmiento en su columna de Reforma y dice, en el año fiscal 2020 de Estados Unidos, la cifra fue de 309.230 para pasar a 823.057 en 2022. Sí hubo un momento en que el flujo de migrantes mexicanos se volvió negativo, pero fue en el gobierno de Felipe Calderón. No es esta la primera vez que López Obrador se engolosina con el micrófono en una reunión diplomática. Lo hizo el 12 de julio de 2022 durante una visita a Washington, en la que pronunció un discurso de media hora en la llamada oportunidad de fotografía, un momento para que fotógrafos y camarógrafos tomen imágenes en la oficina oval de la Casa Blanca y en que el protocolo dicta que los mandatarios intercambien unas cuantas palabras. El presidente mexicano pensó, en cambio, que era su oportunidad de presentar un discurso de grandes pretensiones sociales a los medios de Estados Unidos que no recogieron ni una palabra. El presidente López Obrador está enamorado del micrófono, quizá no tanto como sus admirados Fidel Castro y Hugo Chávez, que daban discursos de varias horas, pero sí en los términos que se consideran adecuados en la política moderna. Piensa que todo lo que dice es novedoso y fascinante. Lo curioso es que él mismo afirmó el 18 de junio de 2019, no me gusta la charlatanería, el hablar por hablar. El problema es que cuando toma un micrófono se le olvida. Y esto es lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate de Reforma. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Kenneth. Gracias, Kenneth Smith Ramos. Gracias. Mira, estamos tratando de hacer una evaluación lo más objetiva posible de los resultados de la cumbre de líderes de América del Norte. Y sabemos que tú tuviste una sesión con Trudeau incluso, reciente, y que seguiste muy de cerca ese asunto por lo que significa que estemos una reunión con los socios comerciales es muy importante. ¿Tú cómo podrías sopesar, si te dijéramos una evaluación de esta reunión, qué destacarías, bueno y malo? Claro, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Yo lo que te diría es que, por un lado, es muy positivo que los tres líderes de América del Norte se reúnan, que refrenden este compromiso con la integración económica de la región, que hablen específicamente de los beneficios del libre comercio y de la necesidad de unir esfuerzos en la región para crear una plataforma productiva de manufactura avanzada. Tuvimos un poco más de detalles sobre los grupos de trabajo que se van a crear en ese sentido, incorporando a la sociedad civil, al sector privado. Entonces, yo creo que en materia comercial y de integración económica hubo temas interesantes que se pusieron sobre la mesa. Obviamente también se habló de cambio climático, migración, seguridad, temas de salud y cooperación en pandemias, y también defensa de la democracia. Todo eso me parece positivo, los mensajes son buenos propósitos y buenas intenciones. Lo que sí diría yo que quedó en el tintero o claramente no se logró resolver, a pesar de que sí se discutió, fue el tema energético. Más o menos a mitad de la cumbre, el gobierno de México señaló que se había tomado la decisión de no tratar el tema de energía
Y aquí hay que diferenciar lo que se trata en la cumbre, que se trata a puerta cerrada, y lo que se comunica, es decir, sobre todo en un evento con presidentes, primer ministro, la comunicación es de alto nivel político. Entonces, se tomó la decisión, creo yo, por el hecho de que no se ha avanzado lo suficiente en las consultas de energía, de no ponerlo como un tema en los comunicados o en la conferencia de prensa de los mandatarios. Pero te aseguro que sí se trató. El propio primer ministro Trudeau había dicho desde el viernes pasado que era un tema fundamental, que estaba en el centro de la agenda, lo ha venido diciendo Estados Unidos también. Entonces, para mí lo que eso señala es que no hay avances suficientes todavía en términos de la consulta de energía, y hay que seguir con mucho cuidado los próximos días o las próximas semanas para ver qué reacción tiene el gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Tú recordarás que en julio del año pasado, cuando México, el presidente López Obrador visitó Washington, un par de días después se solicitaron las consultas. Y esto se debe, yo creo, en el momento en el que estamos hoy en día, es que a pesar de que el periodo de consultas acabó desde octubre de este año y se ha dicho que se sigue dialogando, la expectativa de la mayoría de los analistas era que se tratara de llegar a una solución y esta se pudiera anunciar en la cumbre de líderes. Obviamente esto no se dio, y además de los aspectos que hemos platicado en repetidas ocasiones de cómo la política energética de México sí está violando sus compromisos, los compromisos de México en el TEMEC. Aquí el problema que yo le veo a no avanzar en el tema energético en términos de la transición hacia las energías renovables y tener una política conjunta de los tres países es que los propósitos de crear esta plataforma de atracción de inversión de manufactura avanzada y los objetivos de reducción de emisiones en materia de mitigación de los efectos de cambio climático simplemente no se van a poder cumplir si no tenemos una garantía para los inversionistas extranjeros de que va a haber acceso a energía barata y a energía que proviene de fuentes renovables. Entonces, hay que resolver el tema energético para poder lograr todos los demás propósitos en materia comercial y de inversión y de reducción de los efectos del cambio climático. Sin eso, le pegas a la columna vertebral de uno de los temas fundamentales para el crecimiento sostenible de América del Norte a futuro. Si sopesáramos, ¿qué parte tendría un mayor peso específico, sobre todo pensando en el futuro de la economía mexicana? El asunto energético, llevando a la CFE y a Pemex por delante, por sobre todas las cosas, o el asunto de liberar esta carga, digamos, un tanto ideológica, operativa ideológica en favor de las empresas estatales, liberar ese asunto, y esto nos daría más de lo que presumiblemente nos puede dar la hegemonía monopólica de las dos empresas estatales. Sí, mira, el problema que yo le veo es que en los últimos 2 años más o menos se ha creado una falsa narrativa en donde se presentan como rivales al sector privado y a las empresas estatales en materia energética. Cuando los objetivos de la reforma energética del 2013 era justamente apuntalar estas empresas que ya tenemos en nuestro país a través de la competencia, a través de la atracción de inversión productiva en el sector, nuevas tecnologías, inversión en gas y petróleo, inversión en generación eléctrica para energías renovables, y eso es lo que estaba sucediendo desde el 2013. Se crea este falso debate en donde se trata de reducir la participación del sector privado, y eso se presenta como algo positivo para las empresas estatales y por lo tanto para el país, lo cual es incorrecto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es básicamente, a través de esta gran oportunidad que tenemos, que ha puesto Estados Unidos y Canadá sobre la mesa, de ver a Norteamérica como un bloque unido, un bloque que puede competir con el resto del mundo, si tenemos políticas energéticas correctas hacia la transición de las energías renovables y apoyado por políticas industriales que ayuden a capacitar a la fuerza laboral, invertir en investigación y desarrollo, encadenar a las pymes en procesos de alta tecnología. Todo eso tiene que suceder de manera doméstica, pero tiene que ir de la mano con un paradigma de política energética que permita esta participación privada y en ese sentido logremos modernizar nuestro sector e ir hacia la tendencia internacional que es justamente las energías renovables. ¿Cuánto tiempo más puede dar el asunto de las pláticas para no definir el asunto si vamos o no a entrar al asunto del panel convocado por Estados Unidos y Canadá o ambos? ¿Cuánto crees que pueda seguir extendiéndose el asunto de las pláticas? Mira, estrictamente dentro del TEMEC,
se trata de favorecer en todo momento el diálogo. Y es por ello que se abre un periodo inicial de 75 días de consulta, que concluyó el 3 de octubre pasado, pero se permite después que sigan las pláticas. Inclusive si se formara un panel, podría seguir la conversación, la negociación. ¿Qué es lo que se decidió hacer? Estados Unidos decidió, junto con Canadá, continuar las pláticas. Tiene ahora ya, a partir del 3 de octubre, Estados Unidos y Canadá, el derecho, más no la obligación, de en cualquier momento solicitar el panel. Entonces, básicamente, en este momento no sabemos cuál va a ser la reacción de Estados Unidos y Canadá, derivado de lo que se haya platicado a puerta cerrada, ya viendo más allá de los comunicados, la declaración norteamericana, digamos, la declaración política. ¿Cuál es el sentir de Estados Unidos y Canadá respecto a los posibles avances reales que pueda haber en las pláticas? Y si se percibe que ya no es posible avanzar por esa vía, es entonces donde no quedaría otra más que solicitar el panel. Lo que sí te puedo decir es que la presión en Estados Unidos y en Canadá para que se tomen medidas dentro del TEMEC vienen creciendo ya desde hace varios meses. Entonces, ese es un tema muy importante. Más ahora que ya el Partido Republicano toma posiciones legislativas más importantes, más relevantes en Estados Unidos, no le van a dejar el dedo del renglón permanentemente al presidente Biden en este asunto, ¿no? Es correcto, y algo que también venía yo mencionando es que el enfoque que ha tomado la Secretaría de Economía de continuar con el diálogo, por supuesto, es correcto. En materia de energía hay que seguir dialogando con los socios. Lo que creo que no va a funcionar es si se buscan soluciones parciales, es decir, que de todos los elementos que puso Estados Unidos en la mesa como parte de las consultas, se trate de resolver, por ejemplo, lo más fácil, lo que se puede resolver a través de decisiones administrativas de la Secretaría de Energía, el tema de que Pemex no tiene que cumplir, al igual que los privados, con los niveles máximos de azufre en el diésel, por ejemplo, cuestiones sobre la operación de las terminales marítimas, pero lo que sí es un hecho es que a lo mejor puedes resolver eso, pero si no abordas los temas de la discriminación que está plasmada en la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos en contra de los privados, y que va a requerir o requeriría ir al Congreso y modificar estas leyes, si no abordas esos temas, yo creo que no va a ser suficiente para Estados Unidos y Canadá, e inevitablemente nos llevarían a un paro. Qué barbaridad, cómo se ha complicado este asunto, la verdad, qué necesidad teníamos, porque además hay otras áreas de oportunidad importantes para el futuro nacional, para la inversión, para la generación de empleos dignos y de alta remuneración, y estamos perdiendo esas oportunidades por circunscribirnos al asunto de Pemex y de la CFE. O sea, en el balance hay mucho más que ganar que lo que presumiblemente pierdes o sea, además, en el contexto de la soberanía nacional en materia energética, pues tú puedes colocar en todos los proyectos a Pemex y a CFE, aunque en una posición, aunque sea marginal, pero que les representen beneficios, inversiones y proyectos nuevos. Ahí puede estar Pemex, puede ser la CFE, pues, ¿cuál es el problema? O sea... Sí, justamente hay que dejar de ver el tema como un tema que es o todo para los privados o todo para las empresas estatales. Así es, no es como está diseñado el sistema, no es el régimen constitucional que tenemos, y es justamente esta inversión productiva la que puede ayudar a fortalecer el sector energético y, por supuesto, fortalecer la seguridad energética de nuestro país, es decir, garantizar el suministro de energía renovable de aquí a las siguientes décadas. No, porque no tenés... Sí, no, dime, ahora que mencionaba. Mencionabas las ventajas, las oportunidades. Sí. En 2 años y medio del TEMEC estamos viendo para el cierre de 2022 cifras récord en materia comercial, es decir, vamos a cerrar el año casi en $800,000 millones en nuestro comercio con Estados Unidos, y cifras de inversión de $30,000 millones. Lo que tenemos que tener claro es que con este fenómeno de nearshoring, esta visión, llamemos de geopolítica de nuestros socios norteamericanos de fortalecer América del Norte, la realidad es que estas cifras de inversión en México deberían estar más cerca de los 40 o inclusive $45,000 millones. Es decir, si seguimos poniéndole un freno de mano a esta atracción de inversión con políticas energéticas, llamémosle pues retrógradas, lo que vamos a hacer es que no vamos a aprovechar de lleno esta oportunidad del nearshoring, y tenemos que generar además las capacidades para poder atraer estos sectores del futuro como semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, y un elemento fundamental, además de los elementos de política industrial que ya mencioné a nivel doméstico, es por supuesto el tema energético. Bueno,
Como siempre, disfruto terriblemente como lo hará el público. Estoy absolutamente seguro el que nos orientes para entender la realidad que estamos viviendo. Kenneth, muchas gracias. Espero que muy pronto nos volvamos a ver. Gracias, por todo lo que nos ayudas. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas Un gracias. fuerte abrazo y lo mejor para el 2023. Igualmente, lo mejor de lo mejor para ti, para la empresa y para tu familia. Muchas gracias. Próximamente nos veremos. Gracias. Kenneth, le recibe un abrazo de nosotros. Gracias. Gracias, hacemos una pausa. Déjeme decirle así rápidamente porque nos estuvo diciendo David Nieto que felicitáramos a Juan, ya nos había dicho lo de Julián Soler, Pedro Guerrero, gracias a David Nieto, gracias a Pedro Guerrero, a Laura Mendoza, muchas gracias, que está a 6, ya le puso un manazo a su medidor de la temperatura, porque siempre le daba 7, ya le da 6 con sensación térmica de 5. Mari Carmen Alcántara en Puebla, que nos estará escuchando, Juan Aguillón, muchas gracias, a Maribel Toro Gayol, a Sergio Torres, a Daniel Dorado, gracias en Torreón, gracias a Sergio Nalco, que nos recuerda que felicitemos a la Julia. La Julia era el vehículo en donde se llevaban a los niños malcriados, a los jóvenes malcriados insurrectos en México. Sí, lo subían a la Julia, no sé por qué, decían la Julia, la camioneta en donde se llevaban a los jóvenes detenidos, cosa que nunca fue tu caso, Verónica, tú siempre has sido una niña bien portada. Sí, por supuesto. Yo, eso de la Julia es como una leyenda urbana, ¿no? No, yo no sé qué es eso. No sabes de qué se trata. ¿Tienes No. alguien a quien saludar? ¿A quién saludar? Cómo no, hay muchos saludos aquí en Facebook. Vale Ode dice excelente jueves para todos. Saludos Belén Yumbe, equipo de Torno al Dinero y a toda la comunidad. Dice ya vámonos a correr. Ya andamos corriendo desde muy temprano, no te preocupes. Jorge Yescas, buenos días, saludos desde Huastepec. Héctor Velázquez, también un buen día también para ti. Y José Enrique también, buenos días. Florinaba, buenos días. Víctor García, buenos días a la comunidad de Torno al Dinero y a todo el staff. Amaneció a 7 centígrados en León, Guanajuato. En León. Alex Escaldrufo, buenos días también desde Lomas. Y Sam, así lo estoy leyendo, no es error. Saludos a todos desde Monterrey, gracias igualmente. Jorge Vázquez, saludos desde Arizona. Da un saludo también al Economía y Finanzas, que tengan un excelente día jueves. Muchas gracias por tu amable comentario, Jorge. Francisco Castillo, que le manda un fuerte abrazo a Sergio Sánchez. Pepe Alegría, saludos cordiales para Sergio Sánchez también. Joaquín Veloz, y también un saludo cordial a todo el equipo de Entorno. Igualmente, muchas gracias. Y sí, hay mucho, Mario Sosa, Alberto Elías. No vendas todas las naranjas ahorita porque después no vas a tener que vender. No, pero todavía falta. Todavía falta, bueno, déjame ver que Juan está pidiendo el uso de la palabra. ¿Qué tienes, Juan? No, nada más como referencia a lo que decías de la Julia, en 1932 ya existía una patrulla motorizada que se le llamaba la Julia, recogiendo a los borrachos y a los que se peleaban. Esto de la Julia, dicen por ahí que se le ponía ese nombre, o se le puso ese nombre a esa patrulla en honor a una prostituta que se llamaba Julia, que agarraba todo lo que se caía, todo lo que le caía, y por eso le pusieron Julia. ¿Esa versión de dónde la sacaste tú? Bueno, pues ya sabes que de internet, hay que googlear. ¿A poco eso sale de una prostituta? Ajá. Dice, tratando de explicar el por qué el nombre, dice el nombre de Julia se puso en honor a una prostituta que agarraba lo que le caía. Así como se caían los borrachos, bueno. Entonces la Julia los recogía y entonces la Julia le pusieron el nombre a la patrulla motorizada en 1932. No, hombre. Mira, de lo que se viene enterando uno. De lo que se viene enterando uno casi 100 años después, ¿eh? Imagínate. Bueno, también es una versión, debe haber varias versiones. O sea, ya sabes por lo menos la de la Julia, ¿no? Distinguida mujer que pasó la historia de esa manera, caray. y yo creo que ni enterada está. No, bueno, ya se murió, seguro. No, pero digo, para sus herederos cobro de derechos, pues, no estoy seguro patentes que y marcas. Pero bueno. Bueno. Se lo pasen a Mauricio Jalife. Exacto. Es tema para Mauricio Jalife. Sí, por el derecho de marca y todo. El derecho de uso de patentes, marca por el nombre de Julia, sus herederos. Patentes no tienen nada que ver ahí con eso. Bueno. No hay patente. Bendito sea Dios, no tenemos que pagar derecho por eso. Bueno, algunos sí.
Bueno, vamos a una pausa, pues ya está por llegar, espero, Pablo Álvarez y Casa, para hablar del asunto del peso fortachón. Yo más que fortachón lo veo obeso, pero bueno, de ese asunto hablaremos con Pablo Álvarez y Casa. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vas con Camarena. Me habías avisado y me cuento un chiste. No se escucha. Perdón por la tardanza, tengo un problema de No, bueno, logística aquí con mi teléfono, perdón. ya sí, ya veo. En el escenario de que Morena gane la elección presidencial, hay quien sostiene que el nuevo ocupante de la silla del Águila será necesariamente más moderado, menos radical, lo que se podría traducir en diálogo con opositores, en correcciones de excesos o aberraciones. Le hace, por ejemplo, no tener en CONACYT a personajes como el actual titular. No entiendo de dónde sale tal expectativa. Enumero algunas de las condiciones que de ganar de nuevo el López Obradorismo hacen poco viable tal giro o matiz. Hasta aquí la columna La Feria de Salvador Camarena para documentar el pesimismo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Mar, sol, bebida en mano y todo incluido suenan al plan perfecto para unas merecidas vacaciones, y las bellas playas cristalinas de Tulum, en Quintana Roo, tienen el paraíso ideal para el descanso y además están dentro de los destinos más solicitados de México. Se trata de un pueblo mágico ubicado en la península de Yucatán. Tiene un ambiente eco-chic que destaca por la textura única de su arena blanca, sus lagunas, cenotes, manglares y zonas arqueológicas. Ubicado en la costa caribeña de la Riviera Maya, este resort con más de 700 habitaciones es un destino que ofrece un nuevo tipo de retiro para los viajeros que buscan un excelente servicio y amplias comodidades, inmersos en la cultura local y viviendo experiencias inolvidables. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, En torno al turismo. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto en saludarte. Buenos días. Hola, Eduardo. Buenos días a ti y al auditorio. A ver, me imagino que quieres tratar varios temas. ¿Por dónde quieres iniciar, Pablo? Yo creo que por la cumbre, ¿no? Sí. La cumbre, primero un poco el antecedente. Durante la administración Trump no hubo cumbres. Esta cumbre se reanudó en 2021, en noviembre, y cuando se planteó en ese momento era un poco recomenzar una relación que estaba perdida. Sí. En términos, digamos, de los tres socios. Y en aquella cumbre se decía que el objetivo era mejorar la competitividad de la región frente a el desafío que representan potencias como China. Entonces, una de las
digamos, de las directrices claras era que en el marco del TEMEC se iban obviamente a generar decisiones de manera conjunta. Luego de eso, pues vinieron una serie de decisiones de parte del gobierno mexicano que provocaron que en julio del año pasado ya se iniciara formalmente una denuncia contra México por violación de 4 capítulos. Se inició una pláticas conciliatorias. El plazo de las pláticas conciliatorias terminó a principios de octubre. En ese momento hay cambios en la Secretaría de Economía y ambas partes continúan dar una prórroga en la negociación en lo que se comienza a dar la relación con la nueva titular Raquel Buenrostro y su equipo. Entonces, esto en buena medida explica por qué la cumbre que se iba a realizar en noviembre se pospuso hasta enero de este año, tratando de dar un espacio para llegar a un arreglo. Lo que quedó claro con la cumbre es que no hubo ningún arreglo. De hecho, el desencuentro entre el presidente Trudeau ayer y el presidente era crónica de un desencuentro anunciado. El propio Trudeau en una entrevista a Reuters el viernes dijo que le iba a reclamar a México la falta de cumplimiento del acuerdo. Y el presidente le dijo, miren, pues no nos peleemos, negociemos en privado con las empresas que tienen reclamos y sigamos adelante. Evidentemente esa no era la respuesta que esperaba Canadá o el gobierno canadiense. Entonces estamos un poco en un terreno muy de donde no hay diálogo, donde las partes dicen, pues como no nos pudimos arreglar, pues evidentemente lo único que queda es el panel de controversias, ¿no? A México no le conviene llegar a ese panel porque evidentemente desde el punto de vista, digamos, de lo que está plasmado en el acuerdo, pues no llevamos las de ganar, ¿no? Y los expertos han recomendado no llegar al panel y llegar a un arreglo antes de que el panel se instale. Pero pareciera ser que eso no va a suceder, Eduardo. Sí, eso, y yo creo que cada vez está más cerca la posibilidad de que se llame al panel, ¿no? Independientemente de esta aparente excelente relación que tiene Estados Unidos-Canadá con México, llega un momento en donde los socios digan, pues qué pena, híjole, no es nada personal, pero ahí va el panel. Mira, lo que fue más un poco desconcertante es que hablaban idiomas diferentes los tres presidentes, ¿no? Y México saca la propuesta de crear un comité para sustituir importaciones, ¿no? En un esquema muy proteccionista de la década de los 60, ¿no? Como que estamos atorados en ese gran paradigma, ¿no? Sí. Y estamos siglo XXI, mundo globalizado, con guerras comerciales y pareciera ser que no entendemos el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Claro, sí, es una pena que se haya desaprovechado esa oportunidad y sobre todo que se pueda pasar ese último tren que garantizaría una cantidad importante de inversiones en México, la generación de empleos remunerados, incluso podríamos pensar hasta la reconversión en cierta parte del rango educativo, porque podríamos crear institutos de investigación y desarrollo de cuestiones que tienen que ver con microcomponentes. Si subes a la parte de tecnología de alta sofisticación a nuestro país, que pudiera tener o sea, centros de investigación y desarrollo y de innovación en materia tecnológica con Canadá y con Estados Unidos, porque México tiene enormes y grandes talentos en los politécnicos, en las universidades, como para poder incorporar en esos institutos de desarrollo e innovación en materia de tecnología una cantidad importante de mexicanos, como en otro momento lo hizo la India. La India era un país lleno de pobres y empezaron a trabajar el software. ¿Y cómo les fue? Ahora están dominando. Bueno, veamos quiénes son los meros, los directivos de las grandes empresas multinacionales en materia tecnológica. Son de origen indio o indios. Y muchos de esos talentos están trabajando directamente en Estados Unidos. Sí, claro, por supuesto.
Y México, de veras, podríamos haber aprovechado eso, casi desde los metes, incluso desde el CONALEP, o los metes desde secundaria y preparatoria, y después escuelas de especialización para manejo de asuntos que tienen que ver con microcomponentes. O sea, teníamos una cantidad importante de oportunidades que se nos han abierto por la pandemia y lo estamos dejando pasar. Estamos a punto de que se vaya ese último tren con ese último vagón que nadie sabía que existía. Sí, bueno, dejamos esto porque Sí, nos sí. vamos a perder en el momento. Sí, claro. Fortaleza del peso yo creo que es un buen tema. El peso rompió el piso de los 19, están ayer en operaciones a mayoreo, se quedó en 18.94, y esto tiene que ver, digamos, con tres cosas. La primera es que ha habido una confianza en México por el nearshoring, ¿no? O sea, sí se ve un flujo importante de inversión extranjera directa. Lo segundo tiene que ver con que las elevadas tasas de interés sí han generado un flujo importante de compra de bonos por parte de extranjeros. Esto, digamos, se evidenció con el anuncio que hizo Banco de México el martes pasado y que refleja obviamente una fuerte entrada de capitales. ¿Cuánto entró de capitales? No tengo ahorita la cifra, perdón por la imprecisión. Sí, no te preocupes, no, perdón pero por la pregunta. hubo una entrada muy fuerte en noviembre y sobre todo diciembre, que va muy de la mano con los meses donde el tipo de cambio se aprecia con fuerza, ¿no? Y tercero, generalmente cuando comienza el año, hay como muchos fondos de inversión hacen recomposición de sus portafolios. Entonces, esto está generando también que a principios de enero se vaya reflejando también una fortaleza importante. No olvidemos que el tipo de cambio cerró en 19.5089 y de 19.5089 ayer ya estaba en 18.94, ¿no? O sea, ha continuado la apreciación fuerte en estos primeros días de enero. Sí, y va a ser aparentemente, déjame checar en cuánto está en estos momentos, pero debe de estar pues ganando terreno frente al dólar. ¿Tú lo ves mucho tiempo más así, ganándole terreno? Hay una persona a la que yo aprecio mucho que hoy me dijo incluso que esperaba que a finales de este año, de este mes de enero, estuviera en 18.50. Mira, yo creo que podría llegar, pero pensar que ahí se va a mantener es obviamente una gran ilusión. Pero también lo que ha pasado es que el tipo de cambio es una variable muy sensible y muy volátil. Pues ya está perdiendo. Y la siguiente semana hay una noticia negativa. Esto puede generar obviamente cambios. Ahora, a lo que están apostando un poco los inversionistas es que todavía la política monetaria del Banco de México va a estar acoplada con la de la Reserva Federal un buen rato. ¿Sí? Sí. Lo que los expertos creen es que en algún momento va a haber este desacoplamiento. A ver, mira, además déjame decirle al público, está en la pleca, está en la parte inferior donde está la imagen de Pablo y de un servidor, está el valor en tiempo real del dólar frente al peso mexicano. Espero que, yo la veo muy chiquita porque pues obviamente yo no estoy viendo a pantalla completa, pero debe de ser visible en su aparato televisor o en su computadora, sí. No debe tener problema usted de verlo. Ya lo estoy viendo yo a tiempo completo, así es que sí. Ahí está. Entonces, bueno, perdóname, te digo. Sí, yo lo que comento es que un poco sí hay un movimiento especulativo muy fuerte que está explicando esta fortaleza, pero eso también es el gran riesgo, ¿no? Que este capital especulativo es muy volátil y que en cualquier momento, ante una situación de desconfianza o de malas noticias, pudiera en un momento dado tomar utilidades y salir del país, ¿no? Bien, bueno. Pues ya iremos viendo a ver de qué se trata, cómo nos trata el asunto. Te agradezco mucho que estés, como siempre, con nosotros, ilustrándonos y tomando los elementos que nos permiten entender la realidad de una mejor manera.
Dime. Sí, nada más un último dato. Al rato va a salir inflación Ya, en es Estados lo que Unidos. estaba yo buscando, la inflación en Estados Unidos. Déjame ver si sale de una vez, aprovechamos que estás aquí y nos dices, estoy viendo inflación, todavía no lo dan. Ya se debe haber dado 6.5. 3.5. 6.5. Ah. Es un buen dato, es lo que estaban esperando los especialistas. No es para ¿Eso echarles fortalece o no? Mira, yo creo que todavía sigue estando alta. Va la Reserva Federal a seguir subiendo tasas, pero igual el incremento podría ser menor. Ahora, la decisión de tasas en Estados Unidos llega por ahí de 31 de enero, 1 de febrero. Eso va a ser la pauta para saber cómo se va a comportar Banco de México 2 semanas después, ¿no? Ya. ¿Tú cómo ves entonces el asunto? ¿La Fed va a incrementar 1/4 de punto o sigue incrementando? ¿Tú crees que seguirá Están incrementando? entre 1/4 y medio punto, están en ese dilema, ¿no? La inflación yo es en creo- Estados Unidos en diciembre, ¿verdad? ¿Perdón? No, que estaba diciendo que si la inflación que acabamos de dar de conocer, Sí, es diciembre, ellos la reportan un poco después de nosotros. ya, la inflación en Estados Unidos está, Nosotros estamos más altos, nosotros estamos en 7.82, ¿no? sí, exactamente. Baja en diciembre, Estados Unidos 8.5, 6.5, perdón, 6.5. Pues buen dato. Eso fortalece el dólar. Puede fortalecer el dólar. Vamos a ver, porque de repente pudiera ser una reacción al revés, ¿no? Que los mercados crean que la Reserva Federal ya no va a subir tanto las tasas, ¿no? Sí. Pues vamos a ver cómo reacciona el toman? mercado, pero de que la inflación esté a la baja es positivo para la economía real, ¿no? Bien. Gracias. Te agradezco mucho, Pablo. Que tengas buen día. Igualmente, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Vamos a ir para que lo vayan buscando. Estábamos a Raimundo Rivapalacio, la columna de Raimundo Rivapalacio. Iniciamos la lectura durante la siguiente pausa comercial y regresamos con más. Tenemos la prensa especializada y también tenemos las columnas. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Luces en el caso de Ciro, titula hoy Raimundo Rivapalacio a su columna estrictamente personal que publica El Financiero. Y escribe: casi un mes después del atentado contra Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas más sofisticados y prominentes del país, las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a dibujar el camino que podría llevar a determinar quién o quiénes ordenaron su asesinato y cuál fue el móvil. Las investigaciones continúan, pero por el perfil de quienes trataron de asesinarlo, queda la duda si fue por una razón directamente relacionada con su trabajo o si fue un ataque con fines políticos que buscó con su crimen la desestabilización, un chivo expiatorio, como define esta línea de pensamiento. Lo que se tiene confirmado es que hubo una planeación con un seguimiento de Gómez Leiva durante 5 días en diciembre, el último 48 horas antes del atentado, y que tuvo una logística operativa amplia. Se utilizaron 3 automóviles, las autoridades hablaron ayer de solo 2, un Seat, un Corsa y una Cura, además de una motocicleta. Los disparos contra el periodista en la ventana del conductor los hizo el acompañante en la motocicleta, pero no quedó claro quién hizo los que se impactaron en el parabrisas. Gómez Leiva no murió porque la camioneta en la que viajaba estaba blindada, nivel 5, que hubiera sido horadado si mantienen los disparos unos 10 segundos más. Salvó la vida porque sus atacantes aparentemente no sabían que el único lugar donde estaba protegido era en la camioneta, porque el periodista nunca fue rehén de la violencia que se vive en el país. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, vamos a revisar cuáles son los periódicos en materia de economía y finanzas que por haber alterado de alguna manera el orden del programa convencional, como lo tenemos acostumbrado, se nos fue pasando, pero bueno, ya tenemos aquí los encabezados en materia financiera de la prensa mexicana. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 12 de enero. Negocios del periódico Reforma. Tardaría 20 días transferir Mexicana. Tiene extinta aerolínea, 320 marcas registradas. Precisan pilotos que gobierno adquirió marca por 407.8 millones de pesos. Cartera de El Universal. Reservas probadas de Pemex rompen su racha positiva. Caen 1.3% al inicio de 2023, su primera baja en 3 años, indican sus proyecciones compartidas a inversionistas a finales de 2022. Dinero de Excelsior, superpeso, su mejor cotización en casi 3 años. El optimismo por la cumbre de América del Norte y la mayor entrada de dólares por exportación, remesas y turismo explican la fortaleza de la moneda mexicana. Negocios de Milenio. Uber rompe monopolio en Quintana Roo y taxistas protestan. Tribunal le permite operar sin concesión, por lo que la app prevé crecer de forma más tranquila. Choferes se ampararán y reprochan daño a 100,000 familias. Economía del diario La Jornada. El peso en su mejor nivel de 3 años. El dólar spot cerró la jornada en 18.94 unidades. Se consolida como una de las monedas más fuertes, señala la Secretaría de Hacienda. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Superpeso rompe piso de 19 unidades a niveles de 2020. Acumula 5 jornadas con ganancias y una apreciación de 2.9% en el año. Empresas y negocios de El Economista. México y Canadá ganan panel automotor a Estados Unidos. Solución de controversias bajo el TEMEC. Mercados de El Heraldo de México. Peso cotiza en 18.94 unidades. Consolida fortaleza. La divisa mexicana se ubicó en su mejor nivel desde febrero de 2020, según datos del Banco de México. Finanzas de El Sol de México. Peso rompe barrera de las 19 unidades, su mejor cierre desde 2020. La moneda mexicana se ha fortalecido desde 2022 frente al dólar. Alzas de Banjico atraen a inversionistas. Negocios de La Razón de México. Va muy bien la relación comercial en TEMEC, destaca Justin Trudeau. Canadá lista para proveer energía limpia. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este jueves, Lalo. Muchas gracias. Vamos ahora con Mauricio Jalife. Mauricio Jalife habla de un balance del sector de franquicias durante el 2022. Mauricio, buenos días. Eduardo, me da como siempre mucho gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de En Torno al Dinero. Y pues mira, para comentar sobre un sector que siempre es interesante revisar cómo le fue en el año que termina, que es el sector de franquicias, porque bueno, pues al final, bien sabemos, Lalo, que el tema de franquicias llama mucho la atención, no deja de ser para mucha gente, para muchos emprendedores, pues una alternativa, digamos, de lograr pues independencia financiera, independencia laboral, una vía a veces de desarrollo que pues de una manera directa como empresario no necesariamente es fácil. Las franquicias pues tienen esta pues digamos que propuesta, esta oferta para poderte desarrollar como empresario a través de la capacitación, a través de la marca de alguien más que ha pasado ya por ese proceso y por lo tanto pues sigue siendo siempre un sector atractivo en ese sentido. Y por otro lado, porque pues es una fuente de generación de empleo y de aportación al Producto Interno Bruto en el país muy importante. Bien sabemos que el sector franquicias en general pues tiene un crecimiento siempre superior a lo que sería el crecimiento de la economía en México, o por lo menos ese ha venido siendo pues el resultado, digamos,
en las últimas 2 décadas, por lo cual siempre llama la atención. Claro, gran parte de los empleos que vemos generarse en estos sectores pues son de algunas industrias que operan a través del modelo de franquicias en términos generales como una forma, digamos, de simplificar o esquematizar su operación, pero que no necesariamente corresponden al sector, como es, por ejemplo, el caso de las estaciones de servicio, de las gasolinerías, como es el caso de los hoteles, que muchos operan bajo el formato de franquicia, y que desde luego pues aportan un número de plazas muy importante y unos puntos muy importantes en el Producto Interno. Pero bueno, es un sector claramente, normalmente que llama la atención y que es un síntoma muy directo de cómo anda la situación en la economía y qué tanto está, digamos, presente la confianza de los inversionistas en que el desarrollo económico, en que el desempeño, en que el consumo estará activo en un determinado periodo, ¿no? Porque eso es lo que a veces revela este sector. En este caso, pues el 2022, yo diría, más allá de las cifras que son buenas, con un crecimiento se habla en términos generales del 6% en el sector. Yo creo que lo más importante, lo más allá de esos porcentajes concretos o esos números, es que es un sector que pasó por una crisis, me parece, importante durante la pandemia. Hay que recordar que un buen número de franquicias pues están asociadas al turismo o están asociadas al consumo de alimentos y por lo tanto pues fueron sectores sujetos a una enorme presión durante la pandemia y porque además pues pudimos verificar que probablemente el 20% de las unidades de franquicia, por lo menos en esas áreas, cerraron, fueron trasladadas, traspasadas o de plano simplemente bajaron la cortina. Todo lo cual, pues desde luego que incidía en que los números pudieran estar muy comprometidos para este año en donde vamos a decir, por lo menos en términos económicos o comerciales, pudimos presenciar el término de la pandemia o la reactivación económica que vino después de, digamos, el efecto de las vacunas, ¿no? Me parece que el recuento es muy válido, es muy valioso. Sobre todo, creo que hay que hacer conciencia que muchas de las franquicias tuvieron que sortear la crisis a través de negociaciones muy importantes entre franquiciante y franquiciatario, y también de franquiciatarios con los arrendadores de los locales comerciales que utilizan las unidades de franquicia. En fin, hubo de parte del sector en su conjunto, me parece, pues un buen entendimiento de la crisis, un buen uso de herramientas de mediación para salir adelante, y creo que eso es lo que estamos viendo reflejado en que el sector esté recuperando viabilidad. De hecho, también pues en el año tuvimos la celebración de la Feria de Franquicias de la Ciudad de México y en otras ciudades de la República que pues de alguna manera hay que identificar como una manifestación ya de una reactivación en el sector, en la parte presencial inclusive, ¿no? Se hicieron algunos ensayos de carácter digital, ferias digitales durante la pandemia. En ningún caso eso podrá sustituir lo que es una feria tradicional, digamos, en donde puedes recorrer los pasillos, platicar con los franquiciantes, aclarar dudas, ver los modelos de negocio, explorarlos, etcétera, que es pues muchas veces el primer contacto que una persona tiene con el campo de las franquicias y pues muchas veces ahí es donde se despierta el interés de poder adquirir alguna franquicia, poderla establecer, poderla desarrollar, etcétera. Y la Feria de Franquicias de la Ciudad de México, que se celebra pues normalmente en el mes de marzo, pues fue ya una buena muestra de que el sector se estaba reactivando en forma muy importante. Ya se pareció mucho esa Feria de Franquicias a la del 2019 en términos de asistencia, de presencia de ofertas de franquicia, y todo eso pues son buenos augurios, buenos auspicios. ¿Qué esperamos para el 2023, Eduardo? Pues sin duda que mejores números aún, que muchas de las cosas que se vinieron consolidando y comentando durante 2022 ya se vean consolidadas en el 2023. Probablemente que vengan algunos temas de regulación. Se ha hablado insistentemente sobre el punto de poder tener en el Código de Comercio eventualmente un proyecto, una iniciativa que le dé todavía más consistencia a las franquicias. Tenemos ya desde el 2006 en la reforma que se hizo a la ley sin prácticamente cambios en el tema. Probablemente ya alguna modificación podría ser interesante en el sector, pero bueno, pues lo cierto es que sigue siendo sin duda alguna un sector que sigue aportando a la vida económica del país alternativas e insisto,
en la parte personal a muchos emprendedores una vía de salida, una vía de acceso al mercado, que de manera individual o con negocios personales directos o individuales, pues a veces luce difícil. Así es que, hasta aquí el reporte y pues no perderle un poquito el ojo al tema de franquicias, que seguramente seguirá dando de qué hablar en lo que se desarrolle de este nuevo año. Claro que sí, por supuesto, claro. Gracias, Mauricio, gracias, muy amable. Creo que tenemos que hacer una pausa. Tenemos todavía una pausa comercial pendiente, ¿no? Así es que vamos a una pausa y regresamos durante la pausa. Vamos a dar lectura a la segunda parte de la columna de Raimundo Riva Palacio. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con lo que escribe Raimundo Riva Palacio sobre el tema de Ciro Gómez Leiva y dice que llevaba una vida cotidiana como cualquier persona que no tiene su notoriedad. Esto sugiere que no tuvieron información completa para atentar contra su vida y desde un principio, cuando se ordenó el asesinato, probablemente en noviembre, planearon atacarlo en su vehículo muy propio del sicariato, que vigiló sus dos rutinas en el trayecto de las instalaciones del Grupo Imagen en Copilco, el cuartel general de la televisora y el periódico Excelsior, a su departamento en la colonia Florida, a máximo 8 minutos de distancia. Ayer, en una presentación ante los medios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la fiscal general Ernestina Godoy y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dieron a conocer los avances de la investigación del atentado. Las autoridades detuvieron en flagrancia a 11 personas y realizaron 12 cateos simultáneos en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, a quienes vincularon con una célula criminal que opera en la Ciudad de México y el Estado de México, liderados por una persona llamada Pedro y apodada Pul. La célula criminal está vinculada con extorsiones, homicidios y narcomenudeo, explicaron las autoridades, y centra sus actividades en el oriente de la capital federal. Los agentes adscritos al Ministerio Público Capitalino los detuvieron en una operación contra el narcomenudeo, pero una fuente policial explicó que la flagrancia se utiliza en múltiples acciones para proteger la carpeta de investigación cuando aún no se ha cerrado, como es el caso. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Muchas gracias. ¿Qué falta? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Los turistas deportivos acudieron en masa a los Emiratos Árabes Unidos en otoño de 2022 y se espera que impulsen la economía turística local y eventos en millones de euros. Según la Organización Mundial del Comercio, Oriente Medio se está convirtiendo en el destino de turismo deportivo de más rápido crecimiento del planeta, con un mercado valorado en unos 550,000 millones de euros. El viajero medio en Dubái gasta unos 4,500 euros en estancias en hoteles, transporte, compras y visitas para conocer la ciudad. Lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, En torno al turismo. Muchas gracias. Y ahora vamos a las columnas financieras. ¿De qué escriben los columnistas en materia de economía y finanzas? Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, asegura que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, esperó a que concluyera la cumbre trilateral para difundir los resultados del panel arbitral que México y Canadá solicitaron en el TEMEC en contra de Estados Unidos por reglas de origen en el sector automotriz. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, se refiere al tipo de cambio frente al dólar, que se colocó ayer por debajo de los 19 pesos, y aclara que una cosa es el tipo de cambio robusto que tenemos y otra muy diferente, que la economía esté mejor. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero,
considera que la minería puede correr la misma suerte que el sector salud durante este gobierno de la 4T. Más grave la solución que se está evaluando que el supuesto problema, y es que las secretarias de Economía Raquel Buenrostro y Luisa María Alcalde del Trabajo quieren revisar las actuales concesiones mineras. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que la empresa mexiquense Transportes ESDO, señalada por participar en el monumental saqueo de Segalmex, fue premiada hace unos días con un contrato por 176 millones de pesos para repartir los libros de texto gratuito de la SEP. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que el rubro de las ferias y exposiciones creció el año pasado tras su derrumbe en 2020 por la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales, pero habrá que esperar hasta 2024 para llegar a los niveles de 2019. Y este es un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Bueno, vamos ya cerrando el programa. La última tanda de saludos, si tienes pendientes, Verónica. Sí, claro, aquí en YouTube, Juana Guillón nos va a hacer un comentario refiriéndose a lo de la Julia. Dice, sí. De niño en los 50 la Julia se entendía por una patrulla cerrada donde transportaban a los ladrones, borrachos, etcétera, derivado de que la patrulla era una jaula. A él se refiere a una jaula, no a una mujer de la vida galante llamada Julia. Bueno, digo, hay varias historias, ¿no? Sí, por supuesto. También de YouTube, saludos y buenos días y gracias por escribirnos y estar atentos. Adrián Jicotencatl, Adolfo Villegas, que dice ya fin de semana, sí, ya. Sí, ya huele a costa de viernes. Sí, dicen que el jueves es un viernes chiquito. Bueno, eso es querer ver las cosas positivamente. Exactamente. También muchas gracias y saludos a Mauricio Salgado, Miguel Rodríguez y Fernando Cotwright, que le manda muchos saludos a Víctor Ortiz y dice que excelente análisis económicos y financieros. Muchas gracias. Son lo que tenemos ahorita en YouTube. Pues ya tenemos lo suficiente para irnos. Suficiente. Así es que por ya aquí llegó el momento. En Facebook todavía en la segunda parte, bueno, siguen las felicitaciones y sobre todo muchas personas interesadas en el taller de Sergio Sánchez. Pues a ver, tienes por ahí el cromo, mi estimado Ernesto, el cromo donde están los teléfonos a donde pueden comunicarse para la inscripción. Y la verdad que es sensibilidad la de Sergio. Decía, oye, ¿sabes qué? Y si olvidamos el uso de la plataforma y eso abarata el asunto. Dije, sí, no, pues finalmente nosotros no vivimos de esto, pero entonces lo hacemos como servicio y si el servicio implica tener que darle más barato, pues no hay ningún problema. A ver si tienes ahí el cromo donde está la invitación de Sergio ya con el precio de 250. No sé si te lo mandé y si no te lo mandé me dices si te lo mando de eso. ¿No te lo mandé? No. Bueno, entonces ahorita yo te lo mando, permíteme tantito, rapidito. Ahí están los teléfonos. ¿Puedes pausar a Sergio? Ahí se frició Sergio, es 5537278690, 5537278690 y 5548015294, 5548015294 son los dos teléfonos en donde usted puede pedir los informes de dónde se hace el depósito de 250 pesos, que incluye el IVA. ¿Sí? Ya acabamos. Ahora sí, ya acabamos. Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí y nosotros todavía continuamos trabajando para que haya muy buena información de viajes, de turismo, economía, finanzas. Muchas gracias. Qué rollera eres. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Ernesto, Juan, Leti. Gracias, Verónica. Ya me lo habían dicho lo de rollera, pero bueno. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.